Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Finanzas Bajadas a Tierra. Y qué lindo que hayan llegado hasta acá. Eso quiere decir que ya conocen los beneficios de invertir, saben cómo prepararse para eso, cómo definir sus objetivos, cómo comportarse una vez que están adentro. También saben qué es la bolsa y qué activos ofrece adquirir. Y saben que a la bolsa solo podemos acceder a través de un broker que será nuestro intermediario. Y hasta acá vimos mucha teoría, necesaria, ¿sí?, para poder explicar la práctica. Pero ya en este episodio vamos a empezar a aprender cosas que nos van a servir para poder poner un poco en práctica lo aprendido. Y sí, empecemos a hablar de brokers y de cómo elegirlo. Como dijimos antes, sí o sí necesitamos uno para acceder a la bolsa. Hoy me acuerdo del miedo que me daba a mí elegirlo, porque claro, en definitiva es donde vamos a depositar nuestros ahorros. Es similar a elegir un banco, ¿sí? Pero qué sé yo, ver los bancos físicamente en negocios en la calle da más seguridad, ¿no?, que depositar tu dinero en plataformas 100% online. Ahí da un poco más de vértigo y es completamente entendible. En su momento yo me preguntaba, ¿y si esta plataforma deja de existir y pierdo todo? ¿Quién la conoce? ¿Por qué elegir a este broker y no a otro? Bueno, no sé si estarán pensando lo mismo, pero las respuestas a estas preguntas son las que nos deberían guiar a elegir correctamente a nuestro broker. Y empecemos por la primera pregunta. ¿Quién nos garantiza que no perdamos todo nuestro dinero si el broker desaparece? Bueno, cuando nosotros transferimos dinero al broker, lo primero que hay que entender es que en un broker regulado, esa plata no queda mezclada con la del broker. En Argentina, por ejemplo, esto está bastante claro. Los brokers están regulados por la Comisión Nacional de Valores, la CNV, y las inversiones se registran en la Caja de Valores. ¿Qué significa esto? Que aunque uses una aplicación o una plataforma, los activos que compres van a estar a tu nombre. Entonces, si el broker desapareciera, puede haber demoras o procesos para recuperarlos, por supuesto, pero tus activos no deberían desaparecer con la plataforma. En Europa pasa algo parecido. Los brokers están regulados por organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España, y también existe esta idea de separación. Tus activos están segregados, o sea, separados del broker. Entonces, de nuevo, si al broker le pasa algo, tus inversiones no deberían desaparecer con él. Todo bien hasta acá. Pero, ¿qué pasa con el dinero que tenés depositado en el broker? O sea, con el dinero que tenemos ahí disponible sin invertir. Bueno, en Argentina ese dinero suele estar en cuentas bancarias asociadas al broker. Si bien el dinero está separado del dinero propio del broker y el broker no puede usarlo como si fuera suyo, ese dinero no está garantizado explícitamente. ¿Qué significa esto? Que no está asegurado, como sí pasa, por ejemplo, en España, donde muchas veces ese dinero está cubierto por sistemas de garantías de depósitos hasta cierto monto, obvio. En España,
Esta es una de las cosas que pueden chequear antes de elegir un broker. ¿Cuál es el monto de esa garantía? Y también qué beneficio nos ofrecen por dejar el dinero depositado. Muchos brokers en España tienen la funcionalidad de cuenta remunerada y la verdad es que es súper cómodo. Y en Argentina, al no haber una garantía explícita para el dinero depositado, es cierto que está un poco más expuesto que el dinero que ya está invertido, pero no debería perderse, porque ese dinero, como dijimos, está separado del patrimonio del broker. Entonces, si quiebra el broker, ese dinero no debería entrar en la quiebra. Pero bueno, es cierto que ante un problema así podría llevarnos más tiempo recuperarlo. Entonces, para recapitular este punto, podemos decir que si el broker está regulado por organismos como la Comisión de Valores del país donde opera, no estás confiando simplemente en una aplicación o plataforma online, sino que estás confiando en el sistema en general. Y ahora, ¿qué diferencia hay entre los distintos brokers? Bueno, empecemos por las comisiones. ¿Cuánto te cobra el broker por comprar y vender activos financieros? En Argentina, la mayoría de los brokers cobran un porcentaje sobre lo que operás. O sea, cuanto más invertís, más vas a pagar de comisiones. En cambio, en muchos brokers fuera de Argentina, las comisiones pueden ser fijas, variables o mixtas, o sea, fija más variables. Y eso cambia bastante cómo impactan los costos. Por ejemplo, si un broker te cobra un porcentaje fijo por transacción y queremos comprar un activo, te va a dar lo mismo cuántas transacciones realizar para comprarlo. Podés comprar una parte hoy, otra mañana, otra el mes que viene, y la comisión, mientras no vendas, va a ser la misma que si decidieras invertir todo el mismo día. Pero si un broker te cobra un porcentaje menor a partir de cierto monto, ahí sí va a empezar a importar cuántas transacciones realizar. Y ni hablar si el broker te cobra un monto fijo. A más transacciones, más costo por operar. Ahora, incluso cuando las comisiones son bajas o parecen inexistentes, puede haber otro costo, que es el spread, que es la diferencia entre el precio al que compras y al que vendes. El spread existe en el mercado, pero puede haber brokers que lo amplíen, generando un costo adicional que termina siendo implícito. No hace falta volverse experto en esto, pero sí saber que existe, porque a veces vemos comisiones bajísimas y nos quedamos tranquilos, pero la realidad es que nos pueden estar cobrando por otro lado. Para chequearlo, podés entrar a diferentes brokers y buscar un mismo activo y mirar cuánto te aparece como precio de compra y cuánto como precio de venta en ese mismo momento. La diferencia entre ambos, dijimos que es el spread, y si no, también puedes buscar en internet o en la inteligencia artificial, spread más el nombre del broker o costos ocultos más el nombre del broker y ver experiencias de otros usuarios. Bien, además de las comisiones y del spread, otra cosa que varía bastante entre brokers es qué tan fácil es usarlos. Y puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Si no entendés la plataforma,
es mucho más fácil equivocarte, comprar algo que no querías, poner mal una orden o directamente no animarte a usarla. Para evaluar esto, lo más práctico es ver experiencias de otros usuarios. Podés mirar las reseñas en la App Store o en Google Play o buscar el nombre del broker en YouTube y ver cómo funciona en la práctica. En pocos minutos ya te das una idea de si es simple o no. Otro punto importante es qué tan fácil es meter y sacar el dinero. Esto cambia mucho la experiencia y sobre todo si usas brokers internacionales. No es lo mismo poder transferir directamente desde tu banco que tener que pasar por varios pasos o pagar costos adicionales. También es importante ver si hay comisiones por retiro o si hay conversión de moneda en el medio. Esta información suele estar en las secciones de depósitos, retiros o funding dentro de la web del broker. Y de nuevo, ver experiencias de otros usuarios ayuda un montón. Otra cosa a considerar es qué podés comprar en cada broker. No todos ofrecen lo mismo. Algunos tienen acciones, bonos y ETFs, otros suman más mercados, cripto o productos más complejos. Entonces, esto depende bastante de lo que vos quieras hacer. Para verlo, podés entrar a la web del broker en la parte de productos o mercados disponibles o simplemente buscar qué se pueden comprar en y el nombre del broker. Entonces, resumiendo, para elegir el broker recomiendo ver 1. Que esté regulado. 2. Las comisiones y el spread. 3. La experiencia de usuario. 4. Cómo son los depósitos y las extracciones. Y 5. Qué activos ofrece comprar. Y agrego una última cosita sobre los brokers. El otro día me dijeron, prefiero invertir directamente desde mi banco porque es más cómodo. Y sí, entiendo que sea más cómodo, también porque es a lo que estamos acostumbrados. Pero a veces los bancos nos matan con las comisiones. Entonces hay que evaluar eso y ver si esa comodidad compensa esas comisiones altas. Tengan en cuenta que esto es como todo. Cambiar al principio cuesta y después nos terminamos acostumbrando y nos parece fácil y cómodo de nuevo. Bueno, supongamos que ya elegimos al broker y nos abrimos la cuenta. Arranquemos un poco a ver qué alternativas hay para conservar el dinero del fondo de emergencia. Y antes de seguir, vuelvo a recalcar que este podcast no es una recomendación de inversión ni un asesoramiento financiero personalizado. Todo lo que comparto es con fines educativos para ayudar a entender conceptos y opciones, pero cada decisión depende de la situación personal de cada uno. Entonces, ya dijimos que al fondo de emergencia lo tenemos que tener en algo que sea líquido, disponible y que idealmente nos proteja contra la inflación. En España es bastante sencillo porque se puede tener el fondo de emergencia en el broker, como dijimos antes, mientras que ese dinero esté cubierto por un sistema de garantía y que el broker nos devuelva un porcentaje cercano al de la inflación para que ese dinero no pierda poder de compra. En Argentina es más complejo, porque el broker en general no funciona como cuenta remunerada. Así que tu dinero depositado ahí termina perdiendo mucho contra la inflación. Entonces, acá hay que analizar otras opciones.
Una alternativa muy común son las billeteras virtuales, como Mercado Pago o Ualá. Tienen la ventaja de ser muy fáciles de usar, con liquidez inmediata, es decir, si nos pasa algo y necesitamos retirar el dinero ya, podríamos hacerlo, y nos ofrecen un rendimiento diario que evita que el dinero quede completamente parado. Es cierto que ese rendimiento puede llegar a quedar por debajo de la inflación, pero si la diferencia no es significativa, puede llegar a ser una opción a considerar, ya que para el fondo de emergencia priorizamos su disponibilidad. Otra opción son los fondos comunes de inversión de bajo riesgo, conocidos como money market, que los pueden comprar desde el broker. Acuérdense del concepto de fondos, una forma de invertir en varios activos al mismo tiempo. Y cuando hablamos de fondos money market, hablamos de un fondo que tiene detrás a un equipo profesional invirtiendo en diferentes activos que son muy conservadores y suelen permitir retirar el dinero en el día o en 24 horas. Como son muy conservadores, el rendimiento no es considerable. Acuérdense de la relación riesgo y rendimiento esperado. A menor riesgo, normalmente, menos rendimiento. Pero al ser tan conservadores, la tendencia es que su precio no suele fluctuar considerablemente y que cuando lo tengamos que rescatar, o sea, vender, no nos encontremos con la sorpresa de que el activo está por el piso. Por eso puede ser una opción útil para nuestro fondo de emergencia. En el broker pueden tener distintos nombres, pero los van a encontrar buscando fondos de liquidez de corto plazo o money market que tengan rescate en un máximo de 24 horas. También le pueden preguntar a la inteligencia artificial si el fondo que hayan encontrado es considerado money market o no. A veces los money markets suelen rendir mejor que una billetera virtual y siguen siendo bastante líquidos. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el rendimiento de un money market es variable. Y profundicemos un poco este punto, porque es algo que a mí me generaba bastante confusión. Cuando hablamos de una cuenta remunerada o una billetera virtual que genera rendimiento, es cierto que podés ver una tasa específica. Podés entrar y ver cuánto rinde en ese momento esa cuenta o billetera. Ahora bien, que hoy esté pagando esa tasa no significa que la vaya a pagar mañana. Esa tasa puede cambiar y no siempre se anuncia con anticipación, por lo que puede variar sin previo aviso. Por eso es importante entender que es una referencia del momento y que después vos podés decidir si te conviene seguir dejando el dinero ahí o moverlo a otra alternativa. En cambio, en un fondo money market no hay una tasa fija estipulada, sino que depende de los instrumentos en los que invierte el fondo y de las condiciones del mercado. Por eso, el rendimiento puede cambiar día a día. En lugar de ver una tasa futura, lo que vas a encontrar es el rendimiento pasado, por ejemplo, de los últimos 7 o 30 días, que va a servir como referencia, ¿sí? No es una promesa de lo que va a pasar. En la práctica, esto significa que en una billetera virtual la experiencia va a ser más simple y predecible, mientras que en un money market estás un poco más expuesto a cómo se mueven las tasas en el mercado.
pero en ambos casos el rendimiento no está garantizado. La diferencia tiene más que ver con la previsibilidad y cómo se muestra esa rentabilidad. Bueno, y en Argentina, además de billeteras virtuales y money market, tenemos la clásica que conocemos todos, que es comprar dólares o euros. Y esto no genera rendimiento, y ya dijimos que también hay inflación en Estados Unidos y en Europa, pero puede ayudar a mantener el valor del dinero en el tiempo frente a posibles devaluaciones de la moneda local. En la práctica, lo más común es combinar estas opciones, ¿sí? Una parte en pesos, en algo muy líquido para resolverlo inmediato, y otra en moneda fuerte como respaldo. Recordemos que el fondo de emergencia no busca maximizar rendimiento, sino estar disponible cuando uno lo necesita. ¿Y por qué no mencioné plazo fijo como una opción para tener el fondo de emergencia? Bueno, asumo que la respuesta ya la saben. Si el plazo es fijo, entonces no nos sirve para cubrir emergencias. Nosotros necesitamos que el plazo sea variable. Necesitamos retirar el dinero por posibles emergencias. Pero si ya tenemos nuestro fondo de emergencias armado y además tenemos dinero adicional que queremos invertir en el corto plazo, el plazo fijo puede ser una opción a considerar. Es simple, es conocido y te permite tener una tasa definida desde el inicio, aunque con la contra de que el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento. Lo que hay que chequear bien es si la tasa fija le gana a la inflación, porque acá no estamos buscando conservar el dinero, sino obtener mejores rendimientos, no nominales, sino reales, ¿se acuerdan? Y piénsenlo así, realmente me tiene que compensar esa tasa el hecho de que quede inmovilizado mi dinero. Otra alternativa en Argentina son las cauciones. Funcionan como préstamos de muy corto plazo entre participantes del mercado. Como inversores, podemos prestar nuestro dinero a otros y recibir un interés a cambio. Pero también, si lo necesitamos, podemos tomar ese dinero prestado dejando activos como garantía. Si prestamos dinero, lo vemos como caución colocadora, y si pedimos prestado, lo vamos a ver como caución tomadora. Lo de dejar activos como garantía está bueno porque le da cierta seguridad a la operación. ¿Sí? No es un préstamo de palabra, es decir, que si quien tomó el dinero no cumple, esos activos se utilizan como respaldo para cubrir la deuda. Las cauciones suelen ser más flexibles que un plazo fijo porque permiten elegir plazos más cortos y a veces ofrecen un rendimiento competitivo, es decir, por encima de la inflación. Pero si elegimos plazos más cortos, también es cierto que tenemos que estarles más encima, porque al vencimiento, si no hacemos nada, nuestro dinero va a quedar ahí en la cuenta parado de nuevo. Y acá entra en juego la comodidad. Hay gente que no quiere estar activamente preocupándose por las inversiones y eso es sumamente válido. Bien, esto acaba de ser la puerta de entrada a cómo invertir en el corto plazo. En el próximo episodio vamos a ir un paso más allá y empezar a entender los bonos, que son un poquito más complejos, pero también nos abren más posibilidades. Muchísimas gracias por escucharme y los espero la próxima. Chau, chau.